La identidad no comienza en el nombre que recibimos, ni en la historia que otros narraron sobre nosotros. Tampoco se define por las circunstancias que marcaron nuestro origen, ni por las palabras que fueron pronunciadas sobre nuestra vida antes de que tuviéramos conciencia de ellas. La verdadera identidad se revela cuando Dios irrumpe en nuestra historia y redefine aquello que parecía inamovible. Muchos nacen bajo etiquetas que no eligieron: dolor, rechazo, fracaso, silencio, ausencia. Otros crecen cargando expectativas ajenas, heridas heredadas o destinos que parecían ya escritos. Sin embargo, cuando Dios entra en escena, lo que fue impuesto pierde autoridad. Él no solo restaura, Él renombra. No se limita a sanar el pasado, sino que transforma el sentido mismo de la existencia. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios no actúa conforme a la lógica humana. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, y en su llamado entrega una identidad nueva. Donde hubo vergüenza, establece honra; donde hubo ruptura, concede filiación; donde hubo dolor, hace nacer propósito. En Dios, la identidad deja de ser una carga y se convierte en un llamado. Este capítulo nos invita a mirar más allá de nuestro origen y a contemplar el poder transformador de aquel que no nos define por lo que fuimos, sino por lo que Él decidió que seamos. Porque cuando Dios cambia nuestra identidad, también cambia nuestro destino. Jabes fue un personaje del Antiguo Testamento mencionado brevemente en el libro de Primera de Crónicas 4, 9-10. Aunque su aparición en el relato bíblico es corta, la enseñanza que encierra su historia es profundamente reveladora. La Escritura lo destaca como un hombre más ilustre u honorable que sus hermanos, no por la extensión de su historia, sino por la huella espiritual que dejó su vida. El nombre Jabes significa dolor o el que causa dolor. Su madre le dio ese nombre porque lo trajo al mundo en medio de un parto doloroso. Aquel suceso marcó de tal manera el inicio de su vida que decidió sellarlo con un nombre que le recordaría constantemente el sufrimiento experimentado en su nacimiento. Cada vez que alguien pronunciara su nombre, Jabes escucharía implícitamente el eco del dolor de su madre. La Biblia no detalla si esta mujer murió después de dar a luz, como ocurre en otros relatos similares. No se nos da más información sobre ella, aunque sí se enfatiza la intensidad del sufrimiento durante el parto. Algunos estudiosos han comparado este episodio con el parto de Raquel, quien murió al dar a luz a Benjamín, Génesis 35, 16-19. Sin embargo, el texto bíblico no lo afirma. Lo que sí queda registrado es que aquel nacimiento dejó una marca profunda en la identidad del niño. En la cultura hebrea, los nombres no eran solo una forma de identificación, sino declaraciones proféticas sobre la vida de una persona. Llevar un nombre cargado de dolor podía convertirse en una sentencia silenciosa, una narrativa repetida día tras día. Humanamente, Jabes parecía destinado a vivir bajo el peso de una identidad marcada por el quebranto. Sin embargo, la Escritura revela algo extraordinario. Jabes fue un hombre temeroso de Dios, entregado a la fe y a la devoción. No permitió que su origen determinara su destino. Aunque su nombre hablaba de dolor, su vida comenzó a hablar de honra. Allí donde otros pudieron resignarse, él decidió buscar a Dios. El texto bíblico no nos dice cómo fue su infancia, qué palabras escuchó o cuántas veces fue señalado por su nombre, pero sí nos muestra el fruto de una vida rendida a Dios. Jabes fue más ilustre que sus hermanos porque comprendió una verdad espiritual fundamental: la identidad no se hereda únicamente por nacimiento, sino que se afirma en la relación con Dios. Su grandeza no estuvo en la ausencia de dolor, sino en la manera en que respondió a él. Jabes entendió que existía una fuente capaz de redefinir su historia. Por eso oró. No repitió el lenguaje de su pasado, levantó una oración alineada con el corazón de Dios. La oración de Jabes revela el corazón de un hombre que sabía a quién acudir: «Oh, si me dieras bendición», reconociendo a Dios como la fuente de toda gracia y favor. «Y ensancharas mi territorio», comprendiendo que el crecimiento, la expansión y el propósito solo provienen de Dios. «Que tu mano esté conmigo», anhelando la presencia constante de Dios, su dirección y su respaldo. «Y me libres del mal, para que no me dañe», reconociendo su fragilidad y su necesidad diaria de la protección divina. Esta oración no fue egoísta ni ambiciosa, fue una declaración de dependencia. Jabes no pidió cambiar su nombre, pero pidió cambiar su realidad. No renegó de su pasado, pero decidió no vivir condicionado por él. Comprendió que la bendición de Dios es mayor que cualquier etiqueta impuesta por los hombres. Su fe rompió el ciclo del dolor.
Donde su nombre anunciaba sufrimiento, su vida manifestó honra. Donde hubo un comienzo marcado por el quebranto, Dios estableció un futuro lleno de propósito. El reconocimiento de Dios en nuestras vidas nos concede paternidad, dirección, cobertura, protección y provisión en todas las áreas de nuestra existencia. No importa en qué familia naciste, quiénes fueron tus padres, ni bajo qué palabras, heridas o maldiciones fuiste formado. Dios tiene el poder de cambiar tu historia. Tal vez naciste bajo circunstancias de dolor, rechazo o tristeza. Tal vez has cargado durante años con nombres que no te pertenecen, el que no sirve, el que falló, el que no encaja. Pero Dios sigue siendo el Dios que renombra, que restaura y que llama a lo que no es como si ya fuese. Si alguna vez te sentiste rechazado, insignificante o marcado por el dolor, hoy Dios puede cambiar tu vida cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. Su palabra declara que eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el 2 de Corintios 5:17. En Cristo hay plenitud, libertad y herencia eterna. Tal vez para muchos fuiste la oveja negra, el perdido, el que no encajó. Pero hoy tienes una paternidad celestial, una identidad restaurada y una herencia en Cristo Jesús. Y la Escritura concluye esta historia de una manera poderosa y sencilla, como si quisiera enseñarnos que no hacen falta muchos detalles cuando Dios interviene, y Dios le concedió lo que pidió. 1 de Crónicas 4:10.